Buenas tardes, mi nombre es Caterina Chacón, soy estudiante de psicología y a continuación les presentaré un plan de intervención para trastorno depresivo. En ese trabajo analizaremos aspectos de uno de los trastornos del estado de ánimo. Hablaremos de la depresión. La depresión es un trastorno del estado del ánimo en el cual los sentimientos de tristeza, pérdida, ira o frustración intervienen con la vida diaria durante un periodo de algunas semanas o más, además de otros síntomas somáticos como pérdida de sueño, irritabilidad, entre otros. También puede manifestarse con síntomas como sentimiento de soledad, tristeza, irritabilidad, estado de ánimo bajo frecuentemente, pérdida de interés en actividades diarias, pérdida de sueño, pérdida de apetito, entre otras. Analizaremos el caso de Lorenzo, un paciente de 40 años. Lorenzo presenta síntomas como estado de ánimo bajo la mayoría de las veces, dificultad para conciliar el sueño, cambios de apetito a menudo con pérdida de peso, cansancio y falta de energía, sentimientos de culpa hacia sí mismo, inactividad y retraimiento de las actividades usuales, pérdida de placer en actividades que solían hacerlo feliz. A continuación, haremos la descripción de cada técnica a emplear de sesión a sesión con Lorenzo. En la primera sesión se aplicará la estrategia cognitiva. Inicialmente observaremos el comportamiento del paciente durante la entrevista. Se anotará el motivo de consulta y el autoconcepto que tiene el paciente de su trastorno, asimismo cómo se ve y cómo él acepta su trastorno, como también convive con él. Se establecerá la cantidad de sesiones que se realizarán, la periodicidad de la misma, como su duración. Como tarea se le pedirá al paciente indicar las veces en las que él se autoaísla o prefiere estar con los demás. En la segunda sesión, el acercamiento terapeuta-paciente es de gran importancia. Se cuestionará acerca de su trastorno. Se le pedirá al paciente que hable acerca de sus pensamientos y sentimientos, así como sobre las cosas que le preocupan a futuro. Como tarea se le pedirá al paciente que una vez identificada la frecuencia de los episodios de depresión, profundice hablando acerca de los pensamientos que le invaden durante los continuos episodios. Se le pedirá al paciente que escriba una especie de minuta donde se autoevaluará y escribirá lo que está ocurriendo. En la tercera sesión se continuará con el acercamiento terapeuta-paciente. Se cuestionará acerca de su trastorno. Se le ayudará al paciente a identificar situaciones problemáticas o trastornos de su vida, los cuales pueden incluir problemas tales como una afectación médica, divorcio, pena, enojo o síntomas de un trastorno de salud mental. Es posible que junto con el terapeuta dediquen un tiempo a decidir en qué problemas y objetivos se quiere concentrar. Como una actividad permanente en casa, es importante realizar rutinas de ejercicio físico en momentos específicos del día. Estos se le indicarán al paciente que sean realizados de acuerdo a su horario habitual en el trabajo o en su hogar. En la cuarta sesión se procederá a identificar pensamientos negativos o inexactos para ayudarle a reconocer patrones de pensamiento y conducta que podrían estar contribuyendo a problemas. El terapeuta puede pedirle que preste atención a las respuestas físicas, emocionales y conductuales en diversas situaciones, tanto en soledad como en compañía de familiares o amigos. El terapeuta le alentará a que pregunte si su opinión sobre una situación se basa en hechos o en una percepción inexacta de lo que sucede. Puede ser que tengas maneras de pensar sobre la vida y sobre sí mismo.
En la quinta sesión, ya habiendo reconocido y analizado, constatado cuáles son los pensamientos y conductas con las cuales ese trastorno se evidencia, se hará una sesión enfocada a cómo las personas a tu alrededor intervienen de forma positiva o negativa en el trastorno, logrando de esta manera que las personas alrededor que contribuyen al problema sean identificadas y en cierto modo se le dé el adecuado manejo o distanciamiento de situaciones cuando se están en compañía de los mismos. Esta es una sesión muy importante, ya que con esta estrategia conductual lograremos un barrido de autoevaluación, reconocimiento y asistencia de factores externos. Estos ayudarán a los episodios de depresión en el paciente. En la sexta sesión, en esta sesión aplicaremos la estrategia de terapia interpersonal. El terapeuta abordará con mayor profundidad los problemas de los que aquejan al paciente. Mediante esta aplicación, el terapeuta evaluará la necesidad de someter al paciente, además de las terapias, a un tratamiento farmacológico si fuese necesario. En la séptima sesión, superada la etapa de formulación, se trabajará en el ambiente psicosocial e interpersonal del paciente. En la octava sesión, se analizará a fondo el lugar de trabajo del paciente, ya que este es el lugar donde probablemente más se gasta tiempo a diario. Se profundiza para ver si está siendo un factor aportativo al trastorno. Se establecerán también rutinas o costumbres para que se aplique lo tratado en su ambiente social. En la última y novena sesión es enteramente enfocada en la inclusión de lo aprendido durante todo el tratamiento en la vida cotidiana del paciente. También adoptar tanto rutinas para el día a día como también planes de respuesta a situaciones incómodas o diferentes que puedan afectar la normal convivencia de la persona. La población objetivo. Esta terapia está diseñada para su aplicación desde personas adolescentes y adultos. La misma incluye pasos de análisis y evaluación enfocados al entorno, las cuales la hacen propicia para el desarrollo entre edades de 17 a 55 años. No es apta para niños, no está diseñada para atender mentalidades en etapa de maduración y carece de herramientas enfocadas al manejo de información infantil. Las instrucciones y consideraciones para la aplicación. La aplicación de la prueba deberá de tener en cuenta condiciones generales con respecto a la aplicación de pruebas psicológicas, tales como un lugar adecuado que permita que los evaluados se sientan cómodos a la hora de la aplicación, generar un ambiente de confianza entre el psicólogo y el paciente. En lugar de la aplicación del tratamiento, debe estar libre de sonidos fuertes o de distracciones tales como un timbre de llamado, un celular que tal vez reciba una llamada. El entrevistador no deberá por ningún motivo hacer uso de su teléfono. Esto mostraría desinterés del entrevistado o pérdida del hilo conductor de toda la historia o narrativa. Las instrucciones deberán estar impresas en el cuadernillo alertando a las partes de los derechos y deberes para un ejercicio llevado a cabo organizadamente. Las ventajas y desventajas del uso de las técnicas. Las ventajas, técnicas diseñadas especialmente para trastornos del tipo analizado. Las tres técnicas le permiten ver al paciente que es el único centro de la terapia, antepone su relato en todo momento. Las técnicas aplican el envolvimiento del entorno del paciente en la terapia. Allegados del paciente participan como actores positivos o negativos. Desventajas. La información podría llegar a ser contaminada por información incorrecta si el paciente no es sincero. Como toda terapia de comportamiento, esta requiere compromiso de cambio o hábitos a aplicar fuera del consultorio. Sus implicaciones éticas. Al iniciar el tratamiento, se dará a conocer las pautas de manejo de la información, así como el apropiado uso de las mismas y políticas de privacidad. El análisis de la información obtenida será compartida solo y únicamente con las personas expresamente autorizadas por el paciente. Se respetará al paciente por sobre cualquier situación, ya que la información es de alta sensibilidad. Esta prueba no está orientada para niños, por lo que en ningún caso habrá una tercera persona en el consultorio.
Debido a la exposición de privacidad, se firmará consentimientos informados antes de la aplicación de cada una de las estrategias. Evidencia del progreso. Con la intención de ver el cambio producido por la terapia, con previa autorización del paciente, se grabará en video la primera sesión, donde se evidencia en su forma más pura el trastorno de depresión del cual el paciente está siendo afectado, a tal punto de buscar ayuda voluntaria, y se contrastará con testimonios de sus allegados más cercanos unos 3 meses después de la finalización del tratamiento, comprobando que el proceso aplicado fue exitoso. Al mismo tiempo, esta será una evaluación final del procedimiento donde se podrá observar si el tratamiento tiene alguna falla y oportunidades de mejora. A continuación, la bibliografía. Eso es todo, que tengan un excelente día. Muchas gracias por su atención.